Nunca supe exactamente cuándo mi cuerpo dejó de sentirse visto. Tal vez fue algo gradual, como el desgaste de una prenda que se lava tantas veces que pierde su forma, su textura, su encanto. No era una cuestión de infidelidad ni de desamor, era algo mucho más silencioso, más doméstico, una ausencia envuelta en buenos modales. Él seguía allí, seguía preguntándome si necesitaba algo del supermercado, si había dormido bien, si me gustaba el vino que eligió para la cena, pero sus ojos ya no recorrían mi piel, ni sus manos buscaban el calor entre mis piernas. Lo nuestro era una coreografía precisa, desprovista de deseo. Vivíamos en una casa impecable, en una zona tranquila. Teníamos todo lo que una pareja madura podría desear: estabilidad, seguridad, rutinas que funcionaban como relojes bien aceitados. Sin embargo, cada mañana al despertar, yo sentía que algo en mí se marchitaba. No era infelicidad, era otra cosa, un letargo profundo de olvido de mí. Esa tarde, acomodando los cojines del sofá por enésima vez, escuché el sonido del portón. Me pareció extraño. No esperábamos visitas. Me acerqué a la ventana con la expectativa automática que se tiene cuando alguien irrumpe en la costumbre. Lo vi antes de que tocara el timbre. Venía caminando con una mochila al hombro, camiseta blanca, pantalones claros. Su silueta me resultó familiar, pero fue solo un segundo antes de que supe quién era. Cuando abrió la puerta con su llave, entendí: él, el hijo de mi marido, el que vivía fuera del país, el que, según había dicho su padre semanas atrás, tal vez pasaría unos días con nosotros si sus planes lo traían de vuelta. No me lo había tomado en serio, pero ahí estaba, cruzando el umbral con esa forma despreocupada de quien no necesita pedir permiso para existir. Mi marido salió del estudio al oír el ruido. Se saludaron como dos hombres que se respetan, pero que no comparten demasiadas emociones. Yo los observé desde la cocina, secándome las manos en un paño que no necesitaba usar. Él se acercó a mí con una sonrisa abierta. Me besó la mejilla. Fue un gesto rápido, sin segundas intenciones, pero sentí el contacto con una nitidez extraña, como si alguien hubiera pasado un dedo por la superficie de un vidrio empañado. «Estás igual que siempre», dijo, mirándome con una mezcla de calidez y sorpresa. No supe si era un cumplido o una forma elegante de decir que el tiempo no había hecho conmigo nada nuevo. Respondí con una sonrisa neutra y me fui a preparar café. Durante la cena, los tres hablamos con naturalidad. Él contaba anécdotas de su trabajo, de sus viajes, de las personas que había conocido. Su voz tenía un ritmo pausado, seguro, con pequeñas pausas que lo hacían parecer más presente que los demás. Pero lo que me inquietaba no era lo que decía, sino cómo lo decía, cómo me miraba cuando hablaba de mujeres fuertes, de decisiones difíciles, cómo
desviaba la vista justo cuando yo levantaba la copa, como si buscara no cruzarse con mis ojos, pero sabiendo exactamente qué había en ellos. Esa noche, cuando terminé de guardar los platos y subí a la habitación, me encontré frente al espejo. Me observé como lo había hecho él, sin decir palabra. Me vi en bata, con el cabello recogido y el rostro limpio. No estaba mal, no me veía mal, solo apagada como una vela encendida dentro de una linterna. Abrí el cajón donde guardaba mi ropa interior y pasé los dedos por una pieza de encaje azul que no usaba desde hacía meses. La tomé, la dejé sobre la cama, la volví a guardar. Me vestí con algo cómodo, habitual, nada sugerente, pero dentro de mí ya no estaba esa mujer que había puesto la mesa como todos los días. Había algo distinto, algo que todavía no sabía nombrar, pero que me hizo demorar un poco más de lo normal frente al espejo. Él dormía como siempre, de lado, con la respiración profunda y rítmica. Me metí en la cama sin hacer ruido, aunque sabía que no iba a despertarse. Cerré los ojos, pero no conseguí dormir. Tenía la sensación de que algo había comenzado, aunque no supiera qué. Un movimiento imperceptible, una grieta mínima, como cuando se afloja una costura. Todavía no se nota, pero ya está ahí. Pensé en su mirada, en cómo me había tocado la mejilla, en cómo se había reído de una broma que hice sin intención. Pensé en el calor de su brazo al pasar junto al mío en la cocina, y por primera vez en mucho tiempo sentí mariposas, no las dulces, las de vértigo, las que anuncian que algo está a punto de cambiar. Me quedé despierta mucho rato, escuchando los ruidos suaves de la casa. A lo lejos escuché una puerta cerrarse. Supuse que era la suya. Quise levantarme, quise bajar, solo para comprobar que todo seguía en su lugar, pero no lo hice. Temía que al hacerlo no pudiera volver a mirar mi vida de la misma forma, porque sabía que si lo veía de nuevo a esa hora, sin testigos, sin rutina que lo contuviera, algo se iba a romper. Y aún así me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome por qué tenía la sensación tan clara de que ya no había vuelta atrás. Me desperté antes que todos. El sol apenas comenzaba a dibujar formas. Fui a regar las plantas, me dejé caer en una silla bajo el toldo. No le escuché llegar, solo lo vi aparecer al otro lado del jardín, con una botella de agua en la mano, una expresión tranquila, sin urgencias. Llevaba una camiseta gris que se pegaba ligeramente a su cuerpo, pero no era esa la corriente eléctrica que sentí, no porque fuera cierta, sino porque era algo que yo misma no me había atrevido a formular en voz alta. Me sentí desnuda, pero no en el sentido físico, como si él hubiese visto algo que ni siquiera yo reconocía con claridad. Me levanté, no sabía qué hacer con mi cuerpo, con mis manos, con mis pensamientos. Caminé hacia la esquina del jardín donde crecían los jazmines, fingiendo interés por una flor marchita. Él me siguió despacio.
sin invadir, pero sin esconder su presencia. No hubo deseo explícito, solo un roce, un acto que no parecía pertenecer a nuestras vidas reales. Nos separamos al mismo tiempo. Él dio un paso atrás. Yo bajé la vista. Nadie dijo nada. Caminé hacia la casa sin mirar atrás, no porque estuviera enfadada o arrepentida, sino porque no sabía cómo sostener esa nueva realidad. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Me temblaban las manos, sentí el impulso de reír, de llorar, de correr. No hice nada. Me quedé quieta, observando la colcha, buscando los pequeños gestos cotidianos, como si fueran salvavidas. Limpiar los cristales, doblar la ropa recién planchada, regar las plantas con más agua de lo necesaria. Hacía cualquier cosa para evitar pensar, pero pensar era inevitable. Él evitaba quedarse a solas conmigo, lo noté desde el primer momento. No coincidíamos en la cocina, donde solía ir a tomar un café a media tarde. Salía del salón apenas yo entraba. No había tensión visible ni comentarios incómodos, solo un leve cambio de temperatura, como si yo me hubiera convertido en lo que era ahora. Me pregunté si él recordaría ese beso con la misma intensidad con la que yo lo recordaba, si acaso lo había revivido en su mente mientras se duchaba o se cambiaba de ropa. Me pregunté si había deseado que fuera más largo, si pensaba en mí cuando cerraba los ojos. Al día siguiente traté de forzar una escena de intimidad con mi marido. El pasillo se abrió con suavidad y su silueta apareció enmarcada por la luz tenue del comedor. No nos dijimos nada. Caminó despacio, como si supiera que el silencio era parte de lo que necesitábamos. Se apoyó en el marco de la puerta y me observó durante unos segundos. Me sentí expuesta, pero no incómoda.